Como es usual, compartimos la enseñanza de la palabra del Señor. Necesitamos, hermanos, cada día afirmarnos más. Estamos viviendo tiempos difíciles y esto no va a mejorar, sino todo lo contrario, se va a poner peor. Está escrito así en las Escrituras. Y también hay una advertencia de que la maldad se multiplicaría en el mundo, y debido a esa maldad también el amor de muchos se enfriaría. Debemos nosotros tener cuidado que no caigamos, hermano, en ese enfriamiento. Es peligroso, sino que oremos siempre al Señor para que ese fuego del Señor esté en nuestros corazones y arda y nunca se apague, y tengamos siempre el deseo en nuestro corazón de buscarle a Él. Vamos a buscar en las Escrituras, hermanos, en Primera de Corintios, en el capítulo 13 y el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Aleluya. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor con toda reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su pueblo decimos: amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Oremos, hermanos. Padre santo y Padre bueno que habitas en gloria, te damos las infinitas gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Rogamos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús, que tu presencia permanezca con nosotros. Mira aquellos, Señor, que no pudieron llegar por las razones que tú conoces. Rogamos también, Señor amado, que tú estés con ellos. Pues Padre, tú eres bueno y tú no nos pagas conforme a nuestras obras. Que tu presencia, Señor, nunca se aparte de nosotros, que tú sigas inquietando nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, vivifique todo nuestro entero ser, y que podamos, Señor, cada día, con un corazón sincero, estar dispuestos, Señor amado, a rendir todo nuestro entero ser a tus pies, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, que tu presencia permanezca con nosotros. Y en esta noche, Señor, suplico que tu ayuda sea conmigo, Señor, para poder compartir la enseñanza de tu palabra, y que seas tú, Señor, abriendo el entendimiento de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pareciera que a veces solamente estamos dando vueltas a la misma enseñanza. Me pongo a veces a pensar que hemos enseñado de diferentes maneras los mismos temas, y hemos dado mucho énfasis, hermanos, en el crecimiento. Y a pesar de que hemos dedicado bastante tiempo a enseñar la palabra del Señor, y sobre todo en el crecimiento y el desarrollo de cada creyente de la iglesia, todavía parece que no sé si no hemos entendido algunas cosas, o simplemente hemos sido tardos para obedecer la palabra de Dios. Nos encontramos cada uno de nosotros en diferentes etapas de crecimiento, sin duda alguna, pero a veces es necesario volver a repasar las mismas cosas para darnos cuenta dónde estamos parados, cuánto hemos avanzado,
y debemos analizarnos a la luz de la Escritura. La palabra del Señor nos exhorta a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos para ver si andamos en el camino de la fe. Pero más que eso, también para que nos examinemos a la luz de la Escritura si nosotros estamos creciendo o hemos dejado de crecer. Dejar de crecer, hermano, es peligroso. Estancarse es peligroso. Es estar en camino a retroceder. Realmente me preocupa que la iglesia no crezca, hermano. Todos nosotros estamos llamados a crecer. En esta escritura, hermano, que leímos, nos habla del camino hacia la madurez. Y hay diferentes etapas de crecimiento. En esta escritura explora la transición esencial de una comprensión y comportamiento infantil e inmaduro a una perspectiva adulta y madura, especialmente en el ámbito espiritual, porque podemos crecer, hermano, en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Pero a través de este estudio quiero señalar que el crecimiento a través de las Escrituras, hermano, aunque es necesario, en sí mismo no es suficiente. Tenemos que crecer espiritualmente también. Este versículo no solo describe un cambio de edad física, sino un profundo proceso de desarrollo personal y de fe. El apóstol Pablo declara: cuando yo era niño, hablaba como niño. Vemos ahí la primera etapa. Segunda, pensaba como niño. Tercera, razonaba como niño. Y la cuarta, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mientras estudiaba este tema, se me venía a la mente mi nietecita, ¿verdad? Porque paso tiempo, gracias al Señor, con ella en casa. Y muchas veces ella se la pasa dibujando. Y viene contenta y me viene a mostrar sus dibujos para que le dé mi opinión, como que también lo hace. Y entonces tengo que asombrarme, le muestro una cara de asombro y le digo: wow, no sé cómo tú puedes hacer eso, yo mismo no puedo hacer eso. Y veo la sonrisa que se le dibuja en la cara de alegría. Y me dice: ¿no pensabas, abuelo, que yo podía hacer eso? Le digo: la verdad, no. Estoy sorprendido. Y muy contenta, vuelve animada, hermano, a volver a hacer más dibujos. Y meditaba en esto, la etapa de niños, muy hermosa físicamente, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que el niño no se queda niño, sino que tiene que crecer. Y a medida que crece, va dejando esas cosas de niños. De hecho, no recuerdo hasta qué edad mi hija dejó de jugar sus muñecas, ¿verdad? Porque a las niñas les encanta jugar con muñecas. Pero llega una etapa donde ya crecieron y ya no les llama la atención y dejan esas cosas para inclinarse a otras cosas. Y eso es un señal de crecimiento. Es señal de crecimiento en cuanto a lo físico. La madurez, mis amados hermanos, en este contexto, no es un estado automático que se alcanza con el tiempo. A diferencia de la madurez física, que con el tiempo la persona crece o madura, en el ámbito espiritual no es así. No es por el tiempo. Hay personas que están muchos años en la iglesia. Es más, hay personas que conocen la Escritura. Fueron a estudiar, estudiaron, se graduaron, fueron a un instituto y fueron más allá, fueron a un seminario teológico. Y no han crecido. Y es preocupante. Entonces,
Con esto lo que le quiero decir que el conocimiento en sí, hermano, no es suficiente. Necesitamos crecer espiritualmente. Bendito sea el nombre de Jesús. La madurez es un proceso deliberado de dejar atrás lo superficial para avanzar y abrazar lo profundo. Quiero repetir esto, hermano. Es un proceso deliberado. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted tiene que hacer algo. Usted y yo tenemos que hacer algo para crecer. No es automático, es algo que nosotros debemos hacer. Sea que lo sintamos o no lo sintamos, debemos de crecer. Para ello nosotros necesitamos tomar decisiones. Bendito sea el nombre de Jesús. El camino hacia la madurez implica varios aspectos clave. Implica cambio de perspectiva. Permítame explicarme qué quiero decir con cambio de perspectiva. Un cambio de perspectiva se refiere a una modificación en la forma en que una persona ve, entiende o interpreta una situación o a otra persona. Ese cambio de modificación en la forma que una persona ve, entiende e interpreta una situación. El cambio de perspectiva de un cristiano que quiere madurar implica pasar de una mentalidad enfocada en sí mismo y en gratificación inmediata a una mentalidad centrada en Cristo. Tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que pasar de esa mentalidad en la cual se enfoca uno en uno mismo. Hace un tiempo atrás, le voy a dar un ejemplo para que podamos entender mejor. En una ocasión, mientras se llevaba a cabo la escuela bíblica, como ahora estamos reunidos toda la iglesia, se levantó una hermana, la misma clase, e hizo una pregunta fuera de contexto, que no tenía nada que ver con la clase, y le hizo la pregunta al maestro. El maestro trató de evadir la respuesta diciéndole que, aunque su pregunta era importante, no era el tema que se estaba estudiando y por lo tanto se desviaría la clase. Lo cual aquella hermana dijo: ¿o es que acaso usted no sabe? Entonces, esta es una actitud, hermanos, de una persona que no ha madurado. Entonces el maestro con tacto, ¿verdad?, le dijo: bueno, hermana, le voy a responder su pregunta y espero que no surjan más preguntas. No, la clase no debe de desviarse. Simplemente le voy a responder su pregunta y permítame hacerle otra pregunta a usted y usted responde y quedamos even. El maestro le respondió su pregunta teológica y le dijo: hermana, como usted puede ver, no se trata de no saber, sino simplemente de llevar un orden en el tema que se está estudiando para que haya mejor provecho. Pero ahora respóndame usted la pregunta. Y la hermana no sabía la respuesta. Entonces el maestro insistió y ella, como no lo sabía, pues entonces se enojó y le dijo: mire, yo he estudiado más que usted. Yo fui al seminario teológico y usted ni siquiera ha pasado por ahí. El maestro le dijo: está bien, hermana, yo sé que usted ha pasado por ahí, por lo tanto usted debe tener más conocimiento. Responda la pregunta.
y la hermana empezó a decir otras cosas fuera de contexto, se molestó. Después, más tarde, ella se salió de la clase, fue a su casa y a los hermanos les andaba enseñando su diploma cuando ella se graduó. Es triste, hermanos, estas situaciones de ver cuando una persona no ha crecido. Entendemos que cuando una persona crece, es sabia, no provoca estas situaciones. Y si sabe lo que sabe, ese conocimiento lo usa con amor para ayudar a otros, no para mostrar que sabe. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, debemos de aprender nosotros de estas cosas, hermano, para que podamos nosotros crecer también. Entonces, este proceso de madurez espiritual es un proceso, hermanos, que dura toda la vida. Nadie puede jactarse de decir yo ya llegué. Aún el apóstol Pablo, él declara y él dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Y ese debe de ser, hermano, nuestro enfoque, nuestro objetivo, no parar de crecer, seguir creciendo. La ley del maestro dice que mientras usted vive, usted debe de continuar creciendo. Y mientras creces, vives. Esa es una ley. Hay que crecer. Hay que crecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese proceso dura toda la vida y envuelve varios cambios. Vamos a hablar entonces primero, en primer lugar, de la madurez a la semejanza a Cristo. El hermano Marcelino ha gastado mucho tiempo, ¿verdad?, hablando acerca del carácter de Cristo, y ese ha sido nuestro enfoque, hermano, que nosotros debemos de parecernos cada día más a Cristo. Debemos de imitar a Cristo porque Él es el modelo por excelencia. Esa es la meta de la madurez cristiana, es volverse cada día más semejante a Cristo. En carácter, en acciones. Y vamos a hablar entonces de este cambio de perspectiva. ¿Qué implica? El cambio de perspectiva implica de la autogratificación al amor sacrificial. Oiga esto. Un creyente inmaduro puede buscar principalmente su propia comodidad o la aprobación de otros. ¿Sabía usted que muchos hermanos trabajan o hacen cosas no tanto porque están convencidos de que verdaderamente deben de servirle al Señor, sino porque esperan la gratificación de otros para ser aceptados por otros? Hermano, usted no tiene que hacer las cosas para ser aceptado por nadie, porque ya ha sido aceptado por el Señor, ya ha sido justificado por Cristo, le pertenece a Cristo. Y las cosas que hacemos las debemos hacer basados en el amor que nosotros profesamos tener a Cristo, imitando a Cristo, que Él dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir. Debemos de servir. Y hay muchas formas, hermanos, de servir. Dicho sea de paso, quiero recordarle a la iglesia, tanto los que están ustedes aquí y los que nos miran, todos aquellos, ¿verdad?, que están convencidos que esta es una forma de servir al Señor. Nosotros hablamos de enviar una ayuda a México. Espero que no se olviden. Algunos ya lo dieron. Otros tal vez a lo mejor la darán este domingo que viene, este próximo domingo. Hermanos, es una forma de servir al Señor, de servir a otros, de no centrarnos en nosotros mismos, de compartir lo que Dios nos ha dado. Nosotros estamos bendecidos.
Recuerde lo que dijo el Señor Jesús: porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Sigue diciendo el Señor las cosas que muchos de nosotros hemos hecho o haremos. Los discípulos dijeron: Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo hicimos tales cosas? El Señor dijo: pues cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿A quiénes? A los más necesitados, hermano. A los más necesitados, al prójimo. Y lo que no hacemos para el Señor no lo hacemos. El creyente inmaduro se enfoca, hermano, solamente en sus necesidades inmediatas. Y oiga lo siguiente, y esa es una de las razones por las cuales muchas veces cuando el creyente no ha madurado, no ha entendido estas cosas, simplemente piensa que el Señor le va a dar todo lo que necesita y que no va a pasar por ninguna circunstancia difícil. Y cuando no recibe esto del Señor, se enoja, se desanima, se desalienta. Todos pasamos por esa etapa. Ve a un niño, hermano. Niéguele algo a un pequeñito y usted verá cómo se pone. Si no es enseñado, hermano, hace un berrinche. Muchas veces los papás cometen el error de no enseñarle a los niños. Ellos no saben. Ellos actúan de una manera inconsciente, pero yo siempre digo que los niños son manipuladores. Saben cómo manipular, y una de las formas de ellos de pedir las cosas es llorando. Aún aquellos que todavía no pueden hablar, no pueden expresarse, piden las cosas llorando, y cuando le dices que no, más lloran. Y entonces muchas veces los padres, ¿verdad? Pues dicen: bueno, pues para que no llore, toma, hijo. La misma iglesia lo vemos. Si el niño se pone difícil, toma, entretente ahí para que no molestes. Ahora yo le digo a los hermanos, el niño tiene que ser enseñado, pero por favor, no lo haga aquí. Yo no quiero que el papá o la mamá le hable al niño, lo corrija aquí en la iglesia. No, hermano. No es aquí, es en la casa. Y hay que hablarles. Aunque usted piense que es demasiado pequeño para entender, pídale a Dios que le dé sabiduría. ¿Cómo le va a hablar a ese niño? Créame que entienden. Pero debemos de buscar, hermano, enseñarles para que ellos vayan creciendo y vayan creciendo bien. Mi esposa y yo criamos a 3 en la iglesia y yo sé lo que es. Alguien podría decir: pero pastor, porque sus hijos son grandes. Yo pasé por ahí. Y le doy gracias a Dios porque mi esposa me ayudó mucho, porque yo estaba aún en contra de mi voluntad, por obediencia, sentado siempre en el altar. Por obediencia, porque el pastor siempre me decía: no, usted es mi asistente, usted se sienta a mi lado. Aunque no me agradaba, hermano, porque yo decía: no, ¿qué tengo que hacer ahí? Yo me puedo sentar ahí abajo. Pero por obediencia lo hacíamos, pero mi esposa me ayudó mucho. Mi hijo Johnny era el inquieto. De una silla se pasaba a otra, hermano. No gritaba ni nada de eso, pero era inquieto. Mi esposa no lo regañaba, hermano. Le decía: vente, hijo, vamos al baño. Y se lo llevaba al baño y allá en el baño lo corregía. Yo no sé qué le hacía, a lo mejor le se recuerde, no lo sé. Pero lo cierto es que cuando ya venía tranquilito y él se quedaba sentadito. No sé qué método usaba, pero lo corregía de esa manera, pero no lo hacía ahí, hermano, delante de la iglesia. Y no deben hacer los padres eso. El niño debemos enseñarlo para que vaya aprendiendo. Pues así mismo como enseñamos a un niño, hermano, también nosotros necesitamos ser enseñados y necesitamos ser corregidos. Ahora, la corrección, hermano, no nos gusta muchas veces. Pregúntele a un hijo si cuando lo corrigieron le gustaba. Muchas veces no lo entendemos, nos molesta, pero es necesario. Entonces el creyente inmaduro
se enfoca principalmente en su comodidad, se enfoca en sí mismo y quiere las cosas como él las quiere, y cuando no las obtiene se enoja. Yo pasé por ahí, hermanos. Si alguien se identifica con esto, yo pasé por ahí. Escuche lo siguiente. Yo había escuchado hablar, enseñar. Dios es bueno, Dios es maravilloso y hay que pedirle con fe. Si tú le pides con fe, Dios va a responder. Se me quedó eso en la mente. No conocía la escritura, hermano. Me encontraba pasando por una situación difícil. Lo primero que recordé es que yo era cristiano, yo le servía a Dios. Entonces dije, mi recurso es el Señor. Con gran gozo me presenté delante de Dios, oré, le rogué y le dije, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú eres el único que me puedes ayudar. Sálvame de esta situación que no encuentro salida. Confié en el Señor como me habían dicho que había que confiar y había que esperar. Lo triste fue, hermano, que lo que yo oré, que lo que yo le pedí al Señor, nada de eso sucedió. Todo lo contrario, esa situación se agravó hasta el punto de que no me quedó otra alternativa, sino que tomar otra decisión. Como resultado de esto, entró un desánimo en mí y un enojo. Un enojo. Oiga, porque el creyente se puede frustrar, hermano. Entonces yo dije, me engañaron, esto no es cierto. Esto de pedirle a Dios con fe y creer y esperar en Él, no es cierto. Porque yo reflexionaba, ¿en qué fallé? Yo estaba yendo a la iglesia, todos los cultos, y Dios lo sabe que no miento. Me encontraba ofrendando, ayudaba en todo lo que podía, no estaba pecando. Y dije, ¿y entonces en qué fallé? Y con todo y eso Dios no me ayudó. Me enojé, no voy más a la iglesia. No voy, ¿para qué? Me enojé, hermano, y Dios lo sabe. Y después yo le pedí perdón a Dios. Dije, no voy más a la iglesia, ¿para qué? Ni voy a orar siquiera, ¿para qué? No vale la pena. Si Dios no responde. Por 2 semanas, me parece como 2 semanas, hermano, no fui a la iglesia. Enojado, estaba enojado. Y enojado con Dios. Qué ignorante era yo, hermano. Permítame decirle lo siguiente. Oído para aquellos que están pasando por momentos difíciles, por pruebas, hermano. Cuando parece que Dios no responde, que no hace nada. Durante ese tiempo, hermano, yo dejé el trabajo que tenía, busqué otro, un part-time solamente, tenía que levantarme bien temprano a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Un trabajo que no valía la pena. Y eso era más mi frustración. Sin embargo, yo no sabía lo que Dios estaba haciendo. Por eso esa alabanza que cantan los hermanos, que dice que Dios siempre está obrando. Aunque no lo podamos ver, Dios siempre está obrando y ministra mucho a mi vida. Yo no sabía lo que Dios estaba haciendo, hermano. Y Dios permitió que yo saliera de ese lugar y no me dejó alternativa. Y eso para que usted entienda que cuando Dios tiene un plan, tiene un propósito, no importa que te pares de cabeza, que busques ayuda donde tú quieras, Dios te cierra la puerta y no hay nadie que la pueda abrir. A veces qué ignorantes somos, no somos capaces de discernir lo que Dios está haciendo. Un día estaba yo regresando del trabajo y allí en mi casa, en el mismo edificio, había una hardware store, una ferretería. Y el dueño me conocía, me saludó, hola, ¿cómo está? Me dijo, bien, le dije, venga, dice, para acá, yo quiero hablar con usted. ¿Conmigo? Sí, venga.
Vengo y le digo, ¿qué pasó? Dice, mire, yo necesito un trabajador. Y yo sé que usted sabe de esto. Yo no sé cómo él sabía que yo sabía trabajar de ferretería, porque no, yo nunca le había comentado nada. Entonces yo desconfiado le digo, bueno, yo tengo trabajo. Sí, me imagino, dice, pero a lo mejor le conviene. Mire, está cerca de su casa, no tiene que viajar ni nada de eso. No le puedo pagar mucho, dice, pero a ver si nos arreglamos. Y yo le dije, mire, la verdad es que no quisiera dejar mi trabajo por y después que el trabajo no fuera seguro. Hagamos lo siguiente, yo le vengo a trabajar, le digo, los sábados que no trabajo en mi trabajo, y si usted mira que le agrada mi trabajo, entonces hablamos inclusive del salario y de todo eso. ¿Le pareció bien? Pues hermano, le encantó el trabajo. Me dijo, no, yo sé que usted sabe. Se dio cuenta cómo yo atendía a la gente, tenía conocimiento, y me dijo, le ofrezco tanto. Un salario, hermano, excelente para lo que yo estaba ganando. No tenía que viajar, no tenía que pagar pasajes, subía yo a comer en mi casa porque en el mismo edificio ahí vivía. ¡Qué bendición! Ese trabajo tenía el Señor para mí. Si Dios no me cierra la puerta en el otro trabajo, yo me quedo ahí. Para que entiendan, muchas veces, hermano, Dios te pone en situaciones difíciles. Y cuando Dios dice, has completado tu tiempo aquí, te tengo que mover. No importa lo que hagas, te va a mover. No importa. Ahora, durante ese proceso, no creas que te va a llevar y te va a poner en algo mucho mejor. Muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque te está probando. Está probando tu fidelidad, tu confianza en Él. ¿Qué tanto verdaderamente has aprendido a confiar en Él? Es como un examen. Si tú le das gracias a Dios y tú le dices, Señor, yo sé que tú eres el dueño de mi vida, tú tienes control, Señor, y aunque yo no lo entiendo y aunque en este momento parece que me está perjudicando, yo confío en ti. Padre, gracias porque yo sé lo que estás haciendo. Entonces el proceso será más rápido, hermano. No entendemos. Así es el creyente inmaduro. Me enojé con Dios. Después le pedí perdón a Dios avergonzado. Señor, perdóname. Perdóname porque soy un ignorante. Hermano, a través del tiempo, Dios nos va enseñando. Nos va enseñando. Y todo lo que nosotros pasamos, hermano, tiene un propósito. No solamente para nosotros mismos, sino porque Dios ve algo más allá. Tú vas a fortalecer a tus hermanos. Como le dijo a Pedro, y después de esto, de lo que has pasado, ve y confirma a tus hermanos. Pedro no fue el mismo. No fue el mismo Pedro, el rápido para hablar, el que decía que no solamente estaba dispuesto a ir a la cárcel, sino hasta la muerte por Jesús. Aprendió la lección. Y después él aconseja. Vemos en sus cartas maravillosas que Dios le concedió, hermano, escribir. Y el apóstol Pedro aconseja. ¿Cuál es el secreto de una vida, hermano, que agrada a Dios, una vida sometida al Señor? Y él dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios sabe cuándo es el tiempo, tú y yo no lo sabemos. Él tiene un tiempo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Un creyente maduro está motivado por el amor a Cristo, hermano. El amor a Cristo. Nada tiene que ver, hermano, con los sentimientos. Muchas veces no sentimos. Pero el maduro ha entendido. Si Cristo dio su vida por mí, que no lo merecía, ¿cuál debe de ser mi respuesta?
¿Cómo no le debo yo servir? El creyente maduro ya no está enfocado en sí mismo, sino en servir y en agradar a aquel que lo llamó. Por eso vemos de personas, hermanos, que han dejado todo por servirle a Cristo, pero están en una etapa ya de madurez, que han entendido bien estas cosas. El inmaduro no, el inmaduro está enfocado en sí mismo. Yo quiero, yo necesito. Y está enfocado en las cosas temporales, en las terrenales, en las que perecen, en las que se van a quedar aquí. Por eso la Biblia dice que si hemos nacido con Cristo, ¿dónde debe de estar nuestra mirada? En las cosas de arriba. Dice la mirada en las cosas de arriba. Nosotros nos preocupamos mucho en las cosas de aquí de abajo, en las temporales, en las que vemos, en nuestras necesidades. El otro día alguien me hablaba de los pobres hombres de Dios que dan pena. Y yo le digo, ¿por qué? Porque tienen que vivir del prójimo, me dice. Tienen que vivir de lo que les dan. No tienen un trabajo. Si la gente les quiere dar bien y si no, pobre de ellos. Hermano, porque así hay siervos, ¿verdad?, que dedican su vida para el Señor. No tienen un trabajo secular. Ellos van predicando la palabra en diferentes lugares, van abriendo obras y se dedican a eso. Inclusive tienen familia, tienen esposa, tienen hijos. Y no se crea, hermano, hay momentos difíciles. Yo he hablado con siervos así y en confianza me han dicho las cosas que han pasado. A veces lloran, hermano, porque mire, sus hijos le dicen, papá, yo necesito. No tienen, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Llorarle a Dios, hermano, suplicarle a Dios que les provea. Van a un lugar a predicar, hermano, si les dan una buena ofrenda, gloria a Dios, pero dice a veces, hermano, no nos da. ¿Y qué vamos a hacer? Es difícil, hermano. Sin embargo, tiene que aprender a confiar en el Señor. Y es difícil. Entonces esta persona me decía, pobres hombres, porque viven de la caridad del prójimo, de lo que les quiere dar. Le digo, bueno, pues tú los verás y dirás que son pobres, pero en la verdad, aunque no tienen nada, lo poseen todo, como dice la Escritura. Hermano, porque nosotros estamos de paso acá. Aunque no tengamos comodidades, no tengamos dinero, hermano, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Con que tengamos lo suficiente, hermano, para vivir, debemos de estar conformes. Y si Dios nos suple, debemos de tener un corazón generoso también para compartir con los demás. El pastor de aquí de la iglesia del Valle me manda videos o audios que graba todos los días y comparte conmigo. Están ellos en un proyecto ayudando a los niños en Haití. Y él pedía una ayuda, me dice, varón, dice, para comprarles algo a los niños ahora en Navidad. Amén, le digo. Nosotros también, le digo, estamos colectando para enviar una ayuda, pero claro, yo quiero participar también, le digo, hermano. Y hermano, eso es una bendición, poder aportar su granito de arena para los demás. De la dependencia emocional a la estabilidad. Oiga lo siguiente. El creyente maduro aprende a manejar los conflictos y a perdonar y a reconciliarse, evitando reacciones infantiles como berrinches, escapes o la manipulación emocional. No, el creyente, hermano, que ha madurado no depende de las emociones. Las emociones son traicioneras.
No, el creyente maduro no depende de eso, aprende a manejar los conflictos. Aprende a perdonar y a reconciliarse con los demás. Mire, ustedes saben, algunos de ustedes, las situaciones que pasamos cuando hicimos la inauguración allá en la 109 y la Tercera Avenida. Un momento bien difícil contra ese hermano que se levantó. Y después tuvimos que reconciliarnos, sobre todo yo lo busqué porque no estaba bien. Como pastor no puedo permitir que haya algo en mi corazón, hermano, que esté estorbando. Y fui y me reconcilié con el hermano. Después, con la otra situación, me faltaba otra. Yo dije, Señor, gracias, ya salí de esto, ahora me toca otro todavía. Tenía otro hermano. La otra iglesia, cuando yo salí también había otra situación. Y oré al Señor y un día me permitió encontrar a mi ex pastor allá en Costco. Allá en Costco, hermano. Públicamente yo le pedí perdón. Y me dijo, él me abrazó y me dijo, hermano, no se preocupe. No tengo nada que perdonarle, me dijo. Yo sé que no fue usted. Olvidémonos de eso, hermano, sigamos adelante, me dijo. Y yo le dije, hermano, pues a mí me quita un gran peso de esto porque no puedo vivir así. Sobre todo porque ahora estoy pastoreando y aunque yo he perdonado en mi corazón, eso no es suficiente. Por la palabra de Dios, hermano, nos enseña que nosotros no solamente que debemos de perdonar en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que debemos reconciliarnos con el hermano. Algunos dicen, no, yo ya perdoné, pero no quieren hablar con el hermano. Dije, no es necesario, yo ya le pedí perdón a Dios y le perdoné también. No, pues la Biblia enseña otra cosa, hermano. Enseña otra cosa. Eso no significa, como yo le dije a un hermano, que vamos a ser buenos amigos y vamos a comer juntos y vamos a hacer otra vez, vamos a tener la misma relación. No, pero el perdón se debe de dar, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Entonces el creyente maduro está motivado por el amor a Cristo. Y ese amor lo motiva también para servir a los demás. Bendito sea el nombre de Jesús. El maduro aprende a manejar los conflictos y a perdonar, a reconciliarse y evitando esas reacciones infantiles, hermano, que a veces los creyentes hacen corajes, ¿verdad? Como los hacen los niños. Nosotros debemos de buscar crecer y dejar todas estas cosas, hermano, con la ayuda del Señor. Entonces, eso implica, hermano, que debemos de pasar de esa etapa, hermano, de la niñez a la etapa donde nosotros nos debemos de alimentar, es decir, pasar de la leche al alimento sólido. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Recuerdan ustedes el caso del apóstol Pablo cuando reprende a los corintios? Dice, hermano, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Porque, y da las razones, porque no eran capaces, ni son capaces todavía. Y les empieza a mencionar el por qué ellos no son capaces. Estaban demostrando que eran inmaduros. Habría muchos pleitos entre ellos, muchas divisiones, hermano, peleándose entre ellos. Y no había uno, hermano, uno entre ellos en la iglesia que pusiera el orden. Y es triste. Entonces Pablo le dice, no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque todavía no son capaces. Vamos a analizar más adelante. El escritor de Hebreos habla también de ese proceso, hermano, que él lamenta, ¿verdad? Y dice que debiendo ya ser muchos maestros por el tiempo que ha pasado, tienen necesidad todavía de leche. Ahora, es normal, hermano, que un creyente cuando
empiezan los caminos del Señor, es como un niño. Empieza a aprender cosas nuevas. Su comportamiento todavía no es un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que desconoce. Pero no puede quedarse el creyente así, hermano. Tiene que madurar, tiene que crecer. Ahora, una de las cosas que vemos nosotros, y es triste decirlo, que parece que una gran mayoría de creyentes, hermano, no se interesa por el estudio. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, porque ustedes están aquí firmes, hermano, fieles, martes tras martes, domingo tras domingo, recibiendo las clases, pero no todos. No todos. Y también otra cosa que yo veo, que muchas veces los que más necesitan oír estas cosas no están. No están. Es triste, hermano. Entonces, ¿cómo va a haber un crecimiento? Este crecimiento implica una progresión en la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios. No basta solamente con comprender la palabra de Dios o entenderla, hay que aplicarla. Si no aplicamos nosotros las verdades, ¿cómo nosotros vamos a crecer? Los que solamente conocen la Escritura y no crecen espiritualmente, hermano, en una relación con Dios, ¿sabe lo que sucede? Se tornan en esos que yo los llamo cabezones, perdone la expresión, porque aprenden solamente para contender, para demostrar que saben más que nada y que nadie, y se la pasan discutiendo. Es triste eso, gracias a Dios aquí no hay eso entre nosotros, hermano, y espero en el Señor que nunca pase eso, nunca suceda eso, hermano. Pero yo vengo de una iglesia, hermano, donde las clases se dividían. Caballeros en una parte, damas en otra parte, jóvenes, niños. Y en los caballeros eran los más que tenían conocimiento. Y se armaban unas batallas, hermano, que usted no tiene idea. Hacían llorar al pobre maestro, hermano, que enseñaba. Había un hermano de Guatemala, buen hermano, hermano fiel, primero que llegaba a la iglesia, hermano, orando siempre. Y él daba la clase a los caballeros, pero a veces lo hacían llorar, hermano. Y le decían las cosas así, para ellos tan sencillos, hermano, decirle al pobre hermano, ¿qué hace usted parado ahí enseñando? Usted no sabe. ¿Qué hace? Ni siquiera al instituto ha ido. ¿Para qué usted enseña? Usted no sabe. Y yo fui testigo, hermano, en los inicios, como aquel hombre, mire, le rodaba sus lágrimas, hermano. Es triste eso. ¿Por qué? Y yo digo, ¿dónde estaba el pastor que permitía eso? Un día otro se levantó, ya más tarde yo ya había estudiado, por la gracia del Señor me permitió trabajar en el departamento de educación, y un día venía yo bajando de la oficina del pastor y oigo a un hermano que se levanta contra el maestro y le dice, usted siempre hablando, dice, de dos naturalezas. ¿Cuáles dos naturalezas de Cristo? ¿Cuáles dos? Dice. Odio que hablen de esa manera, dice. Y yo dije, pero este que se supone que sabe, pues entonces no sabe. Y entonces yo llegué y le digo al maestro, lo saludé y le digo, hermano, ¿me permite por favor tomar la palabra? Sí, sí, hermano. Y entonces yo confronté al hermano. Y entonces él me quería evadir y él dijo, no, yo no dije eso. Le dije, hermano, lo escuché. Yo lo escuché. Corregí esa situación, hermano, desagradable, muy desagradable. Y yo le dije, hermano, si usted sabe, no lo haga de esa manera. Si usted quiere corregir algo, no lo haga de esa manera. Sea sabio. No avergüence a los hermanos de esa manera. ¿Quiere discutir algo teológico? Hable con los que saben.
hable con los que saben. Si usted cree que sabe, le digo, hermano. Y gracias al Señor, hermano, pudimos corregir esas situaciones. Pero lo que le quiero decir que esto se da, hermano, por la falta de madurez. Y con esto lo que le estoy diciendo es para que usted entienda que el conocimiento en sí mismo no es suficiente, hermano, para que haya una madurez. Aunque el conocimiento es necesario, pero si no tenemos una relación con Cristo, ese conocimiento está distorsionado, hermano. Busquemos nosotros, hermano, alimentarnos y alimentarnos bien. Bendito sea el nombre de Jesús. El creyente maduro es capaz de digerir y aplicar verdades espirituales más complejas. Esto es lo que la Biblia llama el alimento sólido. Vamos a mirar más adelante otras cosas, hermanos. Solamente estoy haciendo una breve introducción en cuanto a la madurez. Pero vamos a volver a recordar aquellas cosas, hermano, que son esenciales para nosotros y que nos van a ayudar, que podamos nosotros crecer. Bendito sea el nombre de Jesús, porque eso nos va a ayudar a permanecer firmes en los caminos del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido estar en tu casa. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han llegado después de un día de trabajo, tal vez cansados, Señor, pero aquí están, Padre, porque te aman. Yo te ruego que tú los multipliques, Señor amado, las fuerzas, que tú, Dios mío, que tu presencia les arrope de una manera especial, que les des descanso, Señor amado, tanto físico como espiritual. Padre Santo, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que no pudieron llegar a tu casa. De igual manera, Señor, bendíceles y ayúdalos para que puedan estar presentes, Señor amado, en cada culto que celebramos para la gloria de tu nombre. Padre, gracias porque hasta aquí, a pesar de nuestra inmadurez, Señor, tú has tenido paciencia con nosotros, nos has soportado, y por ello, Señor, te damos las gracias y suplicamos que tu ayuda no nos falte, Señor, que la guianza de tu Santo Espíritu, mi Dios amado, siempre nos guíe. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu mano poderosa nos ha sostenido. Gracias porque has suplido todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque en los momentos más difíciles, más oscuros, cuando aún no hemos entendido, Señor, muchas cosas, tú has estado con nosotros y no nos has dejado solos, ni nos dejarás. Pues has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Has prometido no dejarnos, no desampararnos y siempre sostenernos con tu mano poderosa. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza, Señor, que tú estás a nuestro lado, Señor, guiando cada etapa y cada momento de nuestras vidas. Nuestras vidas te pertenecen, Señor, y estamos en tus manos. Ahora nos preparamos, Señor, para retornar a nuestros hogares, dándote las gracias, dándote la gloria y la honra, Señor, y rogándote que lleves en alas de tu Espíritu, Señor, a cada uno de tus hijos. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos, hermanos, en el amor de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, que pasen buenas noches. A nuestros hermanos y amigos también le damos las gracias, hermano, por acompañarnos, y rogamos al Señor que esta palabra también les haya hecho reflexionar y que pasen buenas noches. Bendiciones.